Nos iban a librar de nosotros derivación de funciones bivariadas 30. Esto es lo que quedó del anterior. 30. Bueno, muy bien. Todo es análisis 2, claro. Habíamos visto al final del video pasado cómo componíamos dos funciones y bueno, lógicamente hicimos cumplir la condición que la imagen de G vector esté incluida en el dominio de F, eso sí, se tiene que cumplir a rajatablas para poder armar la composición. Y armamos la composición, metimos U y B dentro, digamos, armamos la composición, sí, metimos la U, que es X más Y, y la B, que es X menos Y, dentro de la función F de V. Bueno, repasen el video anterior, no voy a repetir todo. Y armé la composición. Y de esa composición que armé saqué las derivadas parciales. Acá saqué la derivada parcial de h respecto de x y la de h respecto de y tarea. Bueno, la cuestión es esta. Yo dije al final del video anterior de que yo puedo sacar las derivadas parciales de la composición h respecto de x y de h respecto de y sin necesidad de armar la composición. Sí, cumpliendo a rajatablas que la imagen de G vector esté incluido en el dominio F, eso sí, si no, no existe composición de función. Ahora, sin necesidad de armar la composición, como lo hice acá, yo puedo sacar las derivadas parciales de h respecto de x y de h respecto de y. A esto se lo va a llamar regla de la cadena de funciones bivariadas en análisis 2. Bueno, vamos. Entonces, acuérdense que la derivada de h respecto de x dio 4x. Esta no la hice porque es de tarea. Pero la derivada parcial de h respecto de x da 4x. Y esta ya me adelanto, a ver. Voy a hacer la cuenta en el aire. Pero tendría que hacerlo ustedes, vamos. Este va a Va a quedar ser lo mismo, solo que te va a quedar 4i. 4i. Exacto. Va a quedar 4. Esta va a quedar 4i. Acuérdense. 4i. Mm, Va a quedar acá, va a quedar un signo menos. A claro. diferencia de. Sí, 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 por eso estaba dudando en un Claro, momento. cuando haga la derivada de h respecto de y, esto va a quedar igual, y acá va a quedar la de h respecto de y, va a quedar la derivada de x respecto de y es 0, y la derivada de y respecto de y es 1, me queda menos 1 acá. Entonces me queda un menos 1, más por menos menos, menos 1, y acá queda un menos, distribuyo y me queda 2i más 2i igual a 4i. Bueno, ya está. Listo, acuérdense que da 4x y 4i, las derivadas parciales respectivamente. Y ahora vamos a ver que aplicando la regla de la cadena, sin necesidad de armar la composición, puedo llegar al mismo resultado. Bueno, borro todo. Qué lindo cuando uno borra todo, también es muy feo cuando uno borra todo al mismo tiempo, porque uno pierde información, debería ser el pizarrón infinito, pero no importa. Vamos a borrar el título este, ya sabemos. Vamos a poner regla de la cadena de funciones bivariadas. Estaría bueno poner ese título, ¿no? Por ahí es muy exagerado. No, está bien. No es muy exagerado. Es lo que vamos a aplicar, porque eso nos va a posibilitar sacar las derivadas parciales sin necesidad de construir la composición, como lo hicimos. Lo repetí tantas veces eso. Me gusta repetir las cosas, para que quede. La voz del cerebro. Vamos. Regla de la cadena. Gran título. Vamos a agarrar el marcador. Regla de la cadena de funciones bivariadas. Yo dije en un momento que no es la única regla, porque funciones bivariadas hay de toda clase y color. Funciones escalares, funciones vectoriales. Podría componer, bueno, yo compuse acá en este ejemplo una función escalar y de z igual a f de v con una función vectorial gxy, que no es otra cosa que x más y, x menos y, un ejemplo. Pero podría, qué sé yo, componer, podríamos decir, dos funciones vectoriales.
se pueden componer dos funciones vectoriales. Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer. Lógicamente, se pueden componer dos funciones vectoriales. Sí. Sí, como compuse una función escalar con una función vectorial, podría componer dos vectoriales. Se me ocurre ahora. Otra cosa, a ver, podría ser, sí. Podría, sí, quizás componer dos funciones escalares en el análisis 2. Y sí, podríamos ver. Hay varios casos, no se me ocurre ahora, pero hay varios casos que se pueden hacer. Ya vamos a ver en la práctica. Pero me adelanto, ¿no? Composición de funciones, hay de función escalar como función vectorial, de dos funciones vectoriales también. Y podría, sí, existir. A ver, la pregunta es si podría existir una composición entre una función vectorial y una función escalar. De una función escalar con una función vectorial, sí. De una función eh, de una función escalar a una función vectorial, como hicimos f compuesta con g vector, sí. Y al revés, g vector compuesta con f. Habría que ver. No. Después lo vemos. Bueno, a veces uno queda tildado porque ya te buscó un ejemplo pero no importa. Bueno, si yo tuviese esto, qué sé yo, a ver. Bueno, podría ser un cuadrado más b cuadrado y f este cuadrado más 1. Bueno, sí, podría ser. Sí, bueno, en este caso no es una función vectorial, podría ser un vector. Sí, bueno. Podría componer, sí, dos funciones escalares también. Eso pero después vemos acá. Ya van a aparecer. La cuestión es la siguiente. Uno puede generar composiciones de funciones entre funciones escalares y funciones vectoriales, entre funciones vectoriales también. Bueno, en cierta forma no es el único caso y además estoy dando un ejemplo. Me quedé tildado con eso, pero no importa. Me gusta pensar algunas cosas, decirlas y después mostrarlas. Ahora vamos a ver regla de la cadena de funciones bivariadas. Bueno, vamos a hacer el mismo ejemplo. El mismo ejemplo era f de v, era u cuadrado más b cuadrado. Bueno, esta es la función vectorial que había citado. Era esta, x más y, x menos y. Ya sabemos que, es decir, a rajatablas que se cumple la condición que la imagen de G está incluido en el dominio de F. El dominio de F son los R cuadrados y la imagen de G sabemos que era R cuadrado. Obviamente esto se cumple, ¿ok? Y si se cumple, buenísimo. Se puede armar la composición. Pero la idea es no armar la composición. Poder obtener las derivadas parciales de la composición, que la llamé H de X, y sacar las derivadas parciales de H respecto de X y respecto de Y sin necesidad de armar la composición. Se supone que H de XY, yo dije que es la composición de F compuesta con GXY. Bueno, yo no voy a armar esto. No voy a armar la composición. Si bien sé que se cumple la condición para que exista la composición, pero no voy a armar la composición, no la quiero armar. No es porque no tenga ganas, sino que quiero mostrar que las derivadas parciales de h respecto de x y h respecto de y se pueden sacar
se pueden obtener sin necesidad de armar la composición. Bien. Entonces la pregunta es, ¿quién es la derivada de h respecto a x? ¿Y quién es la derivada parcial de h respecto a y? No sé. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente, y a prestar atención. Vamos a utilizar la regla del diferencial. Diferencial de primer orden. Ya lo di eso varias veces, repasen en el canal. Voy a sacar el diferencial de h. Yo sé que h es una función de x, y. Entonces esto va a ser la derivada parcial de h respecto a x. Sí. Diferencial x más la derivada parcial de h respecto de y, diferencial y. Yo puedo hacer eso. Bueno, acá estarían las derivadas parciales. Ese es el diferencial de h. Bueno, la cuestión es la siguiente. La cuestión es la siguiente. Voy a mostrar el diferencial. La cuestión va a ser la siguiente. Bien. Yo sé que xy, que es esto, x más y x menos y, a esto lo llamamos u y a esto lo llamamos b, que son las dos funciones que dependen de x e y. A esto lo llamamos u y esto lo llamamos b. O sea que esto depende de dos variables, de u y de b. De u y de b. O sea, esta composición f compuesta con gxy, esta f va a depender de u y de b a través de esta g vector que metí acá dentro de la f. Eso va a ser. Ok. Entonces, voy a diferenciar esta función que está acá, que es hxy, claro. Y esta f sabemos que depende de u y de b. Vamos a diferenciar esa función. Bien. El diferencial de h, es esto, va a ser igual al diferencial de esta composición. Estoy haciendo ordenadamente. Yo sé que, acuérdense que esto depende de u y depende de b. Esta función, que aquí sí depende de u y depende de b, está por estas dos componentes. Bueno. Entonces, cuando yo hago la diferenciación de esto, como hay una composición, el diferencial mira primero la función de afuera. ¿Cuál es la función de afuera? En todo caso, la f. Entonces, lo que va a hacer es diferenciar la función f. Y el diferencial de f no va a ser otra cosa que la derivada de f respecto de f depende de u y de b. Acá está, f depende de u y de b porque es u cuadrado más b cuadrado. Va a ser la derivada parcial de f respecto de u, diferencial u, más la derivada parcial de f respecto de b, diferencial b. Acordémonos que lo que está observando el diferencial es la función de afuera. Primero está observando la función de afuera, que en todo caso es f. Entonces mira f, entonces diferencia f respecto de sus variables, ¿no? U y b, porque f de v depende tiene esta forma, u cuadrado más b cuadrado. Entonces, la derivada parcial de f respecto de u, porque f depende de u, diferencial u, más la derivada de f respecto de b, porque f también depende de b, diferencial b. El diferencial mira primero la función que está afuera. Bien. Ahora, vamos a tratar, ahora el diferencial va a mirar la función que está dentro. O sea, vamos a tratar la función que está dentro, porque el diferencial miró primero la función que está afuera, que es la función f.
Y ahora el diferencial va a mirar lo que está dentro, esto. Que es g de v, que depende de la variable u, que es g de xy, que depende de la variable u y depende de la variable v. Ahora, diferencial u y diferencial v, ¿cómo se pueden poner? Bueno, yo sé que u que está acá, la u, depende de x y depende de y. Y la b también depende de x y depende de y, porque es x menos y. Entonces, la u depende de x, depende de y. Y la b también depende de x y depende de y. Si depende de x y depende de y, entonces, ¿cómo se escribe el diferencial u? Bueno, esto lo repito. Y acá adentro voy a poner el diferencial u. Por diferencial de primer orden que ya sabíamos. Sabemos que u depende de x e y. Entonces esto va a ser la derivada de u, la derivada parcial de u respecto de x. Sí. Diferencial x más la derivada parcial de u respecto de y, perdón. Diferencial y más la derivada parcial de f respecto de y. Acá hago lo mismo, pero con el diferencial b. Diferencial b depende de x y de y. Bueno, por definición de diferencial, esto no va a ser otra cosa que la derivada de b respecto de x, diferencial x, más la derivada parcial de b respecto de y, diferencial y, y ahí terminó. Cierro. Bien. Perfecto. Bien. Entonces no me quedó esta expresión de esta forma. Y esto no va a ser otra cosa que el diferencial de esta composición. Esto no va a ser otra cosa que el diferencial de h. O sea, todo esto es el diferencial de h. Vamos a ponerla bien un poquito más arriba. Y este es el diferencial de h. El diferencial total de la composición. Bueno, de ese diferencial van a surgir las derivadas parciales de h respecto de x y h respecto de y, como lo hicimos antes. Lo que pasa es que antes hicimos la composición, ahora no. Ahora no estamos evitando de armar la composición, sabemos que existe f compuesta con g porque esta condición se cumple, pero sin armar la composición como lo hicimos antes, sacamos el diferencial de esta composición, el diferencial h, donde el diferencial primero mira a f y después mira a g. Entonces, como primero miro a f, como f depende de u y de b, es la derivada parcial, por definición de diferencial, la derivada parcial de f respecto de u diferencial u, más la derivada parcial de f respecto de diferencial b. Por eso hay que repasar el video de diferencial de primer orden. Y después miramos las dependencias de g vector, ¿no? Que van a depender de u y de b, porque g vector es x más y, que es u, y x menos y, que b. Entonces, al diferencial u, sabemos que u depende de x y de y sabemos que b depende de x y de y. Entonces el diferencial u, por definición de diferencial de primer orden, va a ser la derivada parcial de u respecto de x diferencial x, más la derivada parcial de u respecto de y diferencial y al diferencial b lo mismo. El diferencial b es la derivada parcial de b respecto de x diferencial x, más la derivada parcial de b respecto de y diferencial y. O sea, este término de diferencial no es otra cosa que esto. Diferencial u es esto, y el diferencial b es esto. Ahí enfatizamos lo que dije. A partir de acá vamos a obtener las derivadas parciales de h respecto de x y h respecto de y. Derivadas parciales de h respecto de x y h respecto de y. Recordar que si saco la derivada parcial de h respecto de x, la y es constante, está fija. Y si saco la derivada parcial de h respecto de y, la x está fija, la x es constante. Entonces, si saco la derivada parcial de h respecto de x,
la I es constante. Si la I es constante, y ahora sí la pregunta, si saco la derivada parcial de h respecto de x y la I es constante, la I está fija, está clavada, es fija, ¿cuánto vale el diferencial I? Pregunta. Ya lo vimos eso. ¿Cuándo vale el diferencial I? Ajá. Sí, ¿cuánto vale el diferencial I? El... No, no me acuerdo. Si I es constante, ¿qué era el diferencial? ¿A qué estaba asociado el diferencial? De diferencia viene. Diferencial viene de diferencia. Hay que hacerle una diferencia para sacar el diferencial. ¿De dónde viene el diferencial? Lo habíamos visto. Diferencial viene de acá, del incremento. El incremento era I menos I sub 0. Es la diferencia entre dos valores que se pueden distanciar más o menos mucho o poco, pero ¿qué pasa cuando I tiende a I sub 0? Si I tiende a I sub 0, ¿qué pasa con el incremento de I? ¿A dónde tiende? Hablando en términos de límites, ya lo hemos visto muchas veces. Sí, eso me acuerdo que hacíamos, lo de z menos Bueno, z sub pregunta, 0. entonces si I tiende a I 0, ¿a dónde tiende esto? Aumentar. No. Si I tiende a I sub 0, ¿cómo es la diferencia? Si hago 3,1 menos 3. Después hago Ah, 3,1 menos claro. 3. Después hago 3,001 menos 3. Y así sucesivamente. Eso es tendencia, eso es límite, como vimos en análisis 1. Estamos viendo que justamente la I, que sería esto, va tendiendo cada vez más a 3, porque hay Mm. más ceros después de la coma. Entonces esos números que estoy metiendo acá, que serían las veces de I, tienden cada vez más a I sub 0 que hacen las veces de 3. O sea, esto sería la I y esto sería el I sub 0. Cuando hago esas diferencias, si esas diferencias son cada vez más irrisorias, son cada vez más chiquitas, acá 0,1, acá 0,01, acá 0,001 y así sucesivamente, o sea que hacia dónde tiende la diferencia. A 0. Cero. Entonces, si I tiende a I sub 0, esto tiende a 0. Si eso tiende a 0, ese incremento, ese delta I, se transforma en un diferencial I. Entonces, el incremento I es diferencial I. Cuando I tiende a I sub 0. O sea, cuando esto tiende a 0, cuando el incremento este tiende a 0, ese incremento se llama diferencial I por notación de Leibniz. Y diferencial I no es un número real, porque crece potencial, digamos, tiende potencialmente o infinitesimalmente a 0. No es un número real. Pero bueno, no importa, no voy a caer en ese tema. Pero bueno,
¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si I es constante? Si I es constante, es como decir que I vale 3 siempre, como en el ejemplo anterior. Si I vale constantemente 3, 3 menos 3, ¿cuánto da? 0. 0. Si es constante, la podemos llamar, esa constante la podemos llamar C. Constante C. Puede ser 3, 4, 5, 6, 8, 10, un número en específico, ¿no? Bueno, si hago incremento de I de esa constante, acá va a ser C menos C. Si hago C menos C, y eso me va a dar 0. Eso implica, eso implica, eso implica que el incremento de I, que es una constante C, vale 0. Porque esta I es constante. Y si el incremento de una constante vale 0 porque está fija, eso implica que es igual al diferencial de la constante. O sea, el diferencial de una constante tiene que ver con ese incremento, con esa diferencia. Como la constante no cambia, constante menos constante 0, el incremento de esa constante es 0, que no es otra cosa que el diferencial de la constante. Diferencial viene de diferencia. Si no cambia la constante, la diferencia de esa constante vale 0, ¿se entiende? Sí. Entonces, el diferencial de una constante, metérselo en la cabeza lo vimos varias veces. Es 0 porque la constante no cambia. Si hago constante menos constante, la constante es una constante, un número. Va a dar 0. El incremento de esa constante, lógico que es 0, porque no cambia la constante. Obviamente, si es 0, el diferencial de la constante también vale 0. Porque el diferencial tiene que ver con ese incremento cuando ese incremento tiende a 0, como vimos antes. Entonces, si el incremento, en este caso particular, que es una constante, es 0, el diferencial de esa constante va a valer 0. Esto es importante, ¿eh? Esto es importante. Entonces, ahora, vuelvo a preguntar. Si saco la derivada parcial de h respecto de x, la y es constante. La y está fija. Entonces, si la y está fija, la y es constante, y la y es constante, si la y es constante, ¿cuánto vale el diferencial y? 0. 0. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y al revés, si yo hago la derivada parcial de h respecto de y, la x es constante. Si la x es constante, ¿cuánto vale el diferencial de x? Si x es constante. El diferencial de x, sí. Si yo X es tengo que sacar la constante. derivada parcial de h respecto de y, la x es constante. Siempre la x es constante si saco la derivada parcial de h respecto de y. Si la x es constante, ¿cuánto vale el diferencial de x? 0. 0. Cuando Si la x es constante, el diferencial de x vale 0. Si la y es constante, el diferencial de y vale 0. Todo lo que es constante, su diferencial vale 0. Todo lo que es constante, el diferencial vale 0. Porque la constante no cambia. Si hago el incremento o la diferencia de esa constante con la constante misma, c menos c me va a dar 0. Por lo tanto, el incremento o esa diferencia me está diciendo que no hubo ningún cambio porque es una constante. Esa constante menos esa constante es el incremento, que no es otra cosa que el diferencial, está asociado al diferencial, porque el incremento cuando tiende a 0 se convierte en el diferencial. En este caso el incremento ya es 0, porque es una constante y eso va a ser el diferencial de la constante. Esto hay que tenerlo presente, el diferencial de una constante vale 0. Vamos a ponerlo acá. El diferencial de una constante vale 0. Propiedad, observación, qué sé yo. Observación importante. El diferencial de una constante
vale 0. Y nada más. Esto ya lo vimos varias veces y lo enfaticé en otros videos. El diferencial de una constante vale 0. No importa que perdí unos minutos repasando esto, no me interesa. El diferencial de una constante vale 0. Porque no cambia la constante. Y el diferencial tiene que ver con el cambio, con la diferencia, porque diferencial viene de diferencia, viene de incremento, viene de resta. Y si el resto de la constante menos la constante misma, C menos C vale 0. Obviamente que la constante no cambió, no hubo diferencia. Y si no hubo diferencia, el diferencial de una constante es 0. Me gusta enfatizar y repetirlo varias veces para que quede lavado de cerebro. Entonces, bueno, ahora quiero obtener la derivada parcial de h respecto a x. A partir de la expresión del diferencial total de la composición. O sea, esto y esto. Borro todo esto. Quedó en el video. Quiero sacar estas dos derivadas parciales. Sin haber armado la composición porque en ningún momento armé la composición como lo hice antes. Si saco la derivada de h respecto de x, acordarse que y es constante. Eso implica, ya lo dije, el diferencial de y vale 0. Si el diferencial de esta expresión en y vale 0, habría que tachar este término y este término. Y me van a subsistir solamente este primer término y este primer término de acá. O sea que eso implica que la derivada parcial de h respecto a x y se la suele poner así. Ahora vamos a poner. Ahora vamos a anotar. Me va a quedar así, tachando este término, porque y es constante, y tachando ahí acá el diferencial y que porque y es constante, este término queda 0, este término queda 0, me va a quedar subsistir este primer término y este primer término. Se me va a quedar el diferencial de h, va a quedar la derivada de f respecto de u, o la derivada parcial de u respecto de x, diferencial x, este término, más este otro término. Me quedó así la expresión, habiendo tachado este término y este término. Me quedó así. Bueno, ahora lo que voy a hacer es sacar diferencial x, factor común. Si saco factor común diferencial x, me va a quedar así. Saqué diferencial x, factor común. Bueno, listo. Y ahora sí saco la observación importante. Bueno, esa expresión que quedó ahí, vamos a ponerlo más prolija. No teníamos lugar por eso. Esa expresión que quedó acá es el diferencial de h cuando y es constante. Esto que está acá, por definición de diferencial, que ya lo hemos visto varias veces, esto que está acá adentro, entre paréntesis, no es otra cosa que la derivada
total de h respecto a x. A esto se lo llama derivada total. Respecto a x. Y esto va a coincidir con la derivada parcial que hicimos antes. Ustedes van a hacer la cuenta y se van a dar cuenta que va a dar 4x. Hay que hacer esta cuenta de acá. Esto que está entre paréntesis hay que hacerlo. Si uno hace esta cuenta, eso no va a ser otra cosa que la derivada total de h respecto de x va a coincidir con la derivada parcial de h respecto de x como lo hicimos antes. ¿Y qué pasa si ahora x es constante? Si x es constante, voy a obtener, esto ya quedó acá, si x es constante, vamos a borrar acá, diferencial x es constante, porque lo que voy a sacar es la derivada de h respecto a y, entonces saco la derivada parcial de h respecto a y, x es constante, el diferencial x es constante, lo que se va a tachar es este término y este término. El diferencial x vale 0, el diferencial de x vale 0 y me va a sustituir este segundo término y este segundo término. O sea, me va a quedar una expresión parecida, pero con diferencial y. O sea que acá va a quedar. Diferencial y. Saco diferencial y, factor común. Va a quedar esto y, respecto a y. Y esto adentro es otra cosa que la derivada total de h respecto de y. Ahora respecto de y. Y va a coincidir con la derivada parcial de h respecto de y que hicimos antes, que daba 4y. O sea que en el caso que x es constante, bueno, tampoco, que x es constante, diferencial x vale 0, se tacha este término del diferencial, se tacha el primer término también, y me quedan estos segundos términos, la derivada de f respecto de u, la derivada parcial de f respecto de u por la derivada de u respecto de y, acá está, diferencial y, claro, y ahora no se tacha, lógico. O sea que me va a quedar abiertamente la derivada de f respecto de u por la derivada de u respecto de y diferencial y, que es este término, más la derivada de f respecto de b por la derivada de b respecto de y diferencial y, que es este otro término. Saco diferencial y, factor común, y esto que me queda entre paréntesis no es otra cosa que la derivada total de h respecto de y, que va a coincidir con la derivada parcial de h respecto de y como lo hicimos antes. Ahí ya tienen las dos expresiones, pueden retroceder el video y ya hemos obtenido la forma de poder aplicar, sin componer las funciones, de poder obtener las derivadas de la derivada parcial de h respecto de x y de h respecto de y a través de las derivadas totales, y esto no es otra cosa que la regla de la cadena de funciones bivariadas, para este caso. Me voy porque falta menos de un minuto, así que bueno, nos vemos la próxima y a repasar todo. Chau, chau.